una vez más, así como en aquella casa de Betania, donde solía llegar nuestro Señor Jesucristo y ahí daba un discipulado. María elegía la mejor parte porque se sentaba a los pies del Señor a escuchar la palabra. Así estamos esta noche, sentados a los pies del Señor para escuchar su discipulado, su enseñanza. Y en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables y que nuestro corazón tenga la capacidad de retener toda esa bendición que tú derramas por medio de tu palabra. Señor, ayúdanos que haya una operación en nuestro corazón al estilo de Lidia, Señor, que le fue abierto su corazón para recibir todo lo que Pablo decía. Que también nuestro corazón hoy sea abierto para que recibamos lo que esta noche tú nos tienes preparado, Señor. En el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, dirigiéndonos, guiándonos, y que seas tú, Señor, ministrándonos. Que sea el dedo de Dios escribiendo en las tablas de nuestro corazón. Esa escritura jamás será borrada, esa escritura jamás será quitada, porque está escrita con el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias. Amén. Amén y amén. Hay un versículo que ha estado ahí en estos temas que he estado dando. Siempre lo traía ahí, hermano, y no le he podido llegar hasta ahí, pero hoy lo vamos a tomar desde el principio para poder sacar algunas cositas. Recuerde que hemos estado ahí hablando de subir de los lugares altos, de los lugares donde el águila pone su nido. Isaías 58:13. ¿Qué capítulo es, hermano? Isaías 58 es un capítulo, mire, ministerialmente con este capítulo llamaron al apóstol Sergio al apostolado, con este capítulo de Isaías 58. En sus últimos dos versículos, si no estoy mal, creo que el 13 y el 14 son los últimos dos versículos de ese capítulo. Dice: si por causa del día de reposo, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando, dice ahí, tu placer. Mire qué cosas, hermano, mire cómo honramos ese día. Ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Quiero recalcar ese verso 13. Está hablando del día de reposo. Está hablando del día santo. Está hablando, hermano, de que si para nosotros el día de reposo es delicia, si el día de reposo es honorable, y si el día de reposo lo honramos. ¿Cómo honrar el día de reposo? Ya voy a llegar a explicar algunas cosas. No se vaya a creer que nos estamos cambiando de doctrina. No, ya vamos a hablar un poquito de esto. Dice, hermano, ¿cómo honramos ese día? Pues honramos, ¿sabe cómo lo honramos? Dice, apartando nuestro pie para no hacer lo que a mí me parezca bien. También llamándole que es un día delicioso, es un día de delicia. También dice que no siguiendo nuestros propios caminos, no buscando nuestro propio placer, ni hablando de nuestros propios asuntos. De esa manera se honra ese día. Mire, es como renunciar a lo nuestro y tomar lo que es del Señor. Entonces, yo subrayé ahí el verso 14. Entonces, hermano, siempre que usted lea la palabra entonces, es una condición. El entonces, yo me gustaba un poquito la programación, hermano, y el entonces en programación es una condición. Esta palabrita, hermano, pueden haber dos respuestas. Entonces en programación se ponía así: si esta condición se cumple,
va a pasar esto, pero si esto no se cumple, va a pasar lo otro. Entonces, si cumplimos lo que está en el verso 13, si cumplimos lo que está en el verso 13, entonces, sí, si cumplimos esas cualidades que están en el verso, entonces te deleitarás en el Señor. Y si no, no te deleitarás en el Señor. O sea, pueden haber dos respuestas ahí, dependiendo de lo que nosotros hagamos según lo que dice el verso 13. Entonces, eso es, si esa condición se cumple, entonces te deleitarás, número 1. Luego dice, te haré cabalgar sobre las alturas, número 2. Y después dice, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. 3 cosas, hermano. 3 cosas que se cumplen si nosotros logramos, hermano, logramos entender el día de reposo. Ya vamos a hablar de esto. Ahí lo que quiero que quedemos claro en esta parte de la enseñanza es que si esa condición se cumple, hermano, si esto es positivo, entonces número 1, nos vamos a deleitar en el Señor. Dígame alguna deleitar. Dígame alguna cualidad de deleitarnos en el Señor. Ajá. Ya está, mire. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4, si no estoy mal, ese dice Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero para deleitarnos en el Señor, para que el Señor sea nuestro deleite, tenemos que cuidar el día de reposo. Tenemos que deleitarnos primero en el día de reposo. Ahí está, mire, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. O sea, solo esto, hermano, es un mensaje. Solo con que esta condición se cumpla es un mensaje. Pero también dice, hermano, que ¿cuál es lo otro que dice? Que aparte de, te hará cabalgar sobre las alturas. Mire, hermano, ¿quién no quiere cabalgar sobre lo alto, hermano? Sobre las alturas. Y número 3, dice, hermano, que entonces vamos a tener la herencia de Jacob. ¿Se acuerda de la herencia de Jacob? ¿Alguien se acuerda de la herencia de Jacob? ¿Cuál fue la bendición que le dieron a Jacob? Dice, cuando el padre sintió el olor de sus vestidos, abrió su boca, dijo, que el rocío del cielo sea sobre ti, que la grosura de la tierra sean contigo. Y ahí le da un montón de bendiciones, hermano. Tú serás Señor, tú enseñorearás, tus hermanos te servirán. Y hermano, qué bendición. Bueno, los que logramos, hermano, entrar en el día de reposo, los que logramos extraer ese bendito día, hermano, entonces vamos a tener esas 3 cosas. Mire, 3 cositas, hermano, que cuánto nos bendicen. Deleitarnos en el Señor, cabalgar sobre las alturas, es que nos van a levantar, hermano, nos van a exaltar. Dice sobre las alturas de la tierra, no dice, hermano, es como que vamos a estar en una posición privilegiada. Y mire, nos van a alimentar con la heredad de Jacob, una herencia, hermano, que hasta el día de hoy se dice que los judíos son los más, hermano, la gente que tiene bastante dinero, riqueza. O sea, son gente bendecida económicamente y no digamos para el pueblo ya espiritual, hermano, con una riqueza espiritual. Ahora, el punto de esto es entonces, si cumplimos lo que dice el verso 13 acerca del día de reposo, hermano, vamos a tener esas cosas. Mire, voy a leer otra vez ese verso 13, aquí está. Si por causa del día de reposo, número 1, hermano, apartas tu pie para no hacer lo que te plazca, vamos a dejar nuestras propias, hermano, nuestros propios deseos y vamos a empezar a buscar los deseos del Señor. Dice en mi día santo, llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, lo honras.
Oiga eso, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Y ahí está, hermano, el entonces pasará. Ahí lo que dice el verso 4, el verso 14, perdón. Entonces, hermano, yo quiero que hablemos un poquito, ¿qué es ese día de reposo? ¿Qué es ese día de reposo? Y quiero agarrarme un poquito de la enseñanza que tuvimos el domingo. Creo que el domingo fue que estuvimos hablando. Tal vez me consiguen allá un borradorcito, por favor, que no está aquí el borrador. Hermano, el domingo, ¿se acuerda que leímos lo que el Señor le dieron a leer en el libro de Isaías, donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para... Y ahí está el Evangelio, el poder del Evangelio, estuvimos hablando. Entonces, por último, el Señor lee, dice, para proclamar el año favorable. Y yo le explicaba que ese año no es un año calendario, sino que es un periodo de tiempo que aún todavía está vigente y que se cierra hasta que Cristo regrese. Hasta ahí se cierra ese año favorable. Vimos diferentes versiones que hablan de un año de gracia, de un año de misericordias, de un año, hermano, de favor. Pero es un tiempo, no es hermano, no es un año calendario. Bueno, entonces el día de reposo, ahora lo voy a pasar al día de reposo. El día de reposo no es un día calendario. No es un día, gracias. No es un día calendario, no es un día de 24 horas. Claro, en el Antiguo Testamento sí guardaban el sábado, pero cuando el Señor viene y aplica eso, hermano, no está hablando de un día. Ya en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que extraer la enseñanza que hay ahí para nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía algo, fíjese, yo también me uno a eso, hermano. El que quiera guardar el día, pues para el Señor lo guarda. Sí, no importa. Pero eso no quiere decir, hermano, que esas bendiciones solo son para un día calendario. Que en nuestro caso sería el día después del viernes, el sábado. No, hermano, sería muy, mire, ¿cómo le explico esto, hermano? Creer que es un día de la semana sería muy, hermano, es como que usted tenga un carro, ¿cómo le digo esto? Es como que usted tenga un carro de último modelo en su casa y no lo use, siempre ande a pie. O sea, el agarrar el reposo solo como un día, no, hombre, eso es desperdiciar, hermano, la verdad de la palabra. Sino que el reposo, nosotros ahorita estamos en el día del reposo. Todos los días para nosotros es el día de reposo, porque ya no es un día calendario, sino que es un estado en el cual hemos entrado. Le voy a leer algunos versículos donde yo puedo ver, hermano, que a la luz de la palabra, que realmente nosotros hemos sido llamados a reposar. Por ejemplo, un versículo que lo sabemos, Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos vosotros que están cansados, dice esta versión al día, y agobiados. Y dice: yo os daré descanso. Ese es reposo. Entonces el reposo ahora es Cristo. El reposo ahora es venir a Él, hermano. Aquellos que estamos agobiados, cansados, que yo los haré descansar, dicen las versiones normales. Esta versión dice: yo os daré descanso. Entonces nuestro reposo es Cristo. Y hermano, a veces no basta con decirlo solo así tan simple. Nuestro reposo es Cristo, sino que hay que entender algunas cosas. Hermano, donde Pablo dice también, mire, yo tendría que leerle todo esto, y si quiere vámonos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, Dios santo, yo no quiero tal vez, hermano, abusar del tiempo en solo la introducción, porque sí necesito ver algunas otras cosas. Pero en Hebreos 4 el apóstol Pablo nos habla de esto, hermano, del reposo. Y sobre todo, hermano, hay algunos versículos bien clave que quisiera leerle. Por ejemplo, el verso 9, Hebreos 4:9 dice: queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios.
Pues el que ha entrado a su reposo, oiga, este versículo es clave, él mismo ha reposado de sus obras. Oiga esto, lo voy a repetir, hermano. El que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Entonces, ¿qué nos está queriendo explicar aquí el apóstol Pablo? Que para entrar en el reposo de Dios tenemos que dejar a un lado nuestras obras y dejar que la obra perfecta de Cristo opere en nosotros. Hermano, prácticamente lo que estuvimos hablando el domingo, dejar que el evangelio nos impacte, dejar que el evangelio, hermano, nos absorba totalmente, quitar nuestras manos humanas, hermano, de lo que Dios quiere hacer en nosotros, y dejar que la obra del Señor sea, hermano, la que opere en nosotros. Eso es reposar. Reposar es que ya no es por mis obras, sino que es por la obra bendita de Cristo. Que yo no voy a, hermano, yo no me voy a ganar el cielo, eso nunca va a pasar. Un ser humano nunca se va a ganar la salvación, sino que es Cristo obrando en nosotros a través de su sacrificio. Entonces, mire, descansamos de nuestras obras y dejamos que la obra de Cristo opere en nosotros. Eso es estar en reposo, hermano, dejar que la obra del Señor sea en nosotros. Entonces el mismo Señor, hay muchos versículos de esto, hermano, pero yo quiero que usted quede de alguna manera convencido que nuestro reposo es Cristo. Nuestro reposo es Cristo. En eso quiero aterrizar ahorita en esta introducción. Nuestro reposo es Cristo. Él dice en Marcos 2:28, dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Miren lo que dice ahí. El Hijo del Hombre, hablando de Él, dice el Señor Jesucristo, es Señor aún del día de reposo. Entonces Él es el Señor del día de reposo, hermano. Entonces cuando nosotros entramos a descansar en Cristo, cuando nosotros entramos, hermano, a reposar en Cristo, entramos en el reposo. Y fíjense que en Hebreos, que estábamos leyendo ahorita en 4, hay un versículo que dice: esforcémonos por entrar en el reposo. Y yo creo que el tema por ahí va. Creo que el tema le puse: entremos en el reposo. Entremos en el reposo. Ese es el tema de esta noche. Hermano, entremos en el reposo. Que el Señor nos ayude, porque a veces creemos que estamos reposando, hermano, y no hemos entrado. A veces creemos que estamos reposando en Cristo, pero no hemos entrado. Y dice la Biblia que no nos pase lo que le sucedió al pueblo de Israel, hermano, que ellos no entraron en el reposo por la incredulidad. Esto se trata de fe, hermano. Esto se trata de que confiemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces hoy sí apliquemos lo que decía entonces Isaías 58, de que si nos deleitamos en el día de reposo, es si nosotros aprendemos a deleitarnos en Cristo. Si nosotros llamamos, hermano, mire, si nosotros llamamos el día santo, esa obra de Cristo la empezamos a apreciar, hermano. De veras, que el Señor nos ayude a valorar la obra que Jesús hizo por nosotros. Que empecemos hermano, que empecemos a suspirar y decir: Señor, gracias por esa obra. Qué obra tan perfecta la que tú hiciste por mí. Y entonces empezamos a meternos en eso, hermano. Empezamos a vivir eso, empezamos a saborear esa vida en Cristo, hermano. Eso entonces nos va a hacer que se cumplan esas tres condiciones, hermano. De repente vamos a sentir un deleite en el Señor. Vamos a aprender a deleitarnos en el Señor cuando empecemos a entrar en esa gracia. A medida que nosotros entremos en esa gracia bendita y hermano, a valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a darle gracias al Señor por ese regalo, hermano, y empecemos a meternos en eso, vamos a empezar a deleitarnos, vamos a empezar a cabalgar sobre lo alto y vamos a ser bendecidos con la herencia de Jacob. O sea, ahí está esto está en la palabra, hermano, y yo espero, al igual que ustedes estemos en total sintonía con esto. Lo que está en la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad, hermano. Solo sabe que tenemos que aprender a agarrar estas cosas. Tenemos que aprender a entrar en estas cosas. Entonces el deleitarnos, hermano, en el Señor, en Cristo, es deleitarnos en el día santo, en esa oportunidad que Dios nos dio, hermano, de entrar en un reposo. Entonces, mire,
quiero entrar, hermano. Yo no sé si va a ser suficiente esto que le ha dicho para poder entrar al tema, pero sí quiero que avancemos en algunas cositas. Hermano, yo quiero que revisemos algunos milagros que el Señor hizo. ¿Cuántos milagros haría Jesús, hermano? No quedaron registrados todos. No quedaron registrados todos. Una cantidad de milagros, pero yo quiero que vayamos a chequear un poquito los milagros que Jesús hizo en el día del reposo, porque ahí hay un mensaje para nosotros. Ok, vamos a ver. Tengo que darme a entender. Señor, ayúdame. Hermano, en cada uno de los milagros que Jesús hizo en un día de reposo, nos está diciendo: eso es lo que yo quiero hacer con ustedes en este tiempo de reposo. Y de esa manera vamos a ir entrando en el reposo. Voy a repetir esto, hermano, porque aquí está la esencia del mensaje. ¿Cómo nosotros vamos a ir entrando en el reposo del Señor? ¿Cómo nosotros vamos a ir entrando en el reposo? Pues dejando que nuestro reposo, que es Cristo, empiece a obrar en nosotros. Para eso es necesario ir a revisar qué milagros hizo Jesús. Y no solo qué milagros, este mensaje es ir a revisar solo los milagros. Tendríamos que ir a revisar todo lo que hizo Jesús en el día de reposo. Por ejemplo, no es un milagro, pero lo hizo en el día de reposo. Dice que Jesús agarró el libro de Isaías en un día de reposo y comenzó a leer: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado. Allá hay un mensaje que es para el día de reposo. Yo espero darme a entender, hermano. Allá hay un mensaje que es para este tiempo, para el día de reposo, donde el Señor dice que yo he venido para libertar a los cautivos, para devolver la vista a los ciegos, para sacar a los oprimidos de las cárceles. Todo ese tiempo es para el día de reposo. ¿Por qué? Porque lo hizo en un día de reposo. Entonces, hermano, todo este tiempo que estamos viviendo ahorita y que tenemos que entrar. Pero imagínese, aquel que sigue atado ya entraría al reposo. Le pregunto, ¿alguien que está atado ya entró en el reposo de Cristo? No ha entrado. Entonces por eso hay que ir a ver, hermano, qué cosas pasaron en el día de reposo, porque ese es un mensaje que está encriptado en la palabra, que nos está mandando un mensaje: hey, para entrar en el reposo es necesario que pase esto en nosotros. Para poder entrar en el reposo del Señor es necesario que el Señor empiece a operar en nosotros, hermano. Y yo le voy a leer algunos de ellos. Vámonos al libro vamos a ver, de Marcos, capítulo 1, verso 21. Dice la palabra del Señor: entraron en Capernaum. Está hablando del Señor Jesucristo y sus discípulos. Entraron en Capernaum. Esta frasecita va a ser común en todos los versículos que vamos a leer. Miren, ahí va a estar en amarillito. Dice: y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga. Llámese sinagoga, es una iglesia, hermano, es una congregación. Ahí se reunían los judíos a enseñar. Mire, Jesús en la sinagoga comenzó a enseñar. ¿Cuándo? En un día de reposo. Y se admiraban de su enseñanza. Hermano, el recibir discipulados es porque estamos entrando en el reposo. El que no se discipula no ha entrado en el reposo. Mire, enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero mire esto: y he aquí, estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, hermano, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, decía ese demonio, hermano. Mire que los demonios conocen. Tú eres el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Dice el verso 26 que entonces el espíritu inmundo
causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Eso fue en un día de reposo. Entonces nosotros, para entrar en el reposo, hermano, perdóneme, mire, tenemos que ir cambiando algunas cosas y tenemos que empezar a hablar más en español, hermano, que sí, más claro pues, pero sí es posible que hayan cristianos endemoniados. ¿Dónde estaba este? ¿Estaba en alguna discoteca? ¿Dónde estaba este? En la iglesia, hermano. Ahí estaba. Ahí se estaba discipulando también. Solo que en ese discipulado llegó Cristo, llegó el reposo. Llegó el reposo. Hermano, Cristo es nuestro reposo. Entonces, ¿cómo, hermano? Mire, hermano, tenemos que quitarnos toda venda de nuestros ojos y empezar a decirle: Señor, yo necesito una libertad interna, Señor. Yo necesito que tú me hagas libre. Hermano, dejémonos de cosas, hermano. Todos necesitamos una libertad interna. Todos la necesitamos. Si no, no vamos a poder entrar en el reposo. Hermano, nos vino a decir que estamos endemoniados. No, hermano, no tan así, tan directo, pero más o menos. Hermano, no es broma, pero en lo que anduvimos en el mundial, en lo que anduvimos ahí, ¿no será que nos entró un chamuco y todavía no ha salido? ¿Ah? ¿No será que nos fuimos a meter a lugares contaminados, hermano? Y salimos contaminados de ahí, pero con una contaminación interna, y venimos a Cristo y no hemos sido ministrados. Yo siempre, bueno, no siempre, ahora que estudiaba esto, yo me preguntaba: ¿cuánto tiempo estuvo ahí endemoniado y no se había manifestado? Sino que hasta que le llegó su reposo. Le dijo: el Señor vio a ese cristiano, lo vio y le dijo: te veo atormentado. No dice la Biblia, pero hermano, Jesús conocía. Y entonces él vio a ese que tenía buenas intenciones, tenía un deseo de buscar a Dios, pero tenía un estorbo dentro que no lo dejaba, hermano, entrar en el reposo. Entonces, ¿cuántas veces estamos estorbados, hermano, en nuestro interior, que no nos dejan entrar en el reposo del Señor? Hermano, una persona que esté estorbada espiritualmente, esa no reposa. Necesita, hermano, una liberación interna. Se necesita una liberación interna para poder entrar en el reposo de Dios. Entonces, mire, y el peor error que a veces tenemos, hermano, es que a veces nos cuesta aceptar que necesitamos una libertad interna. Pero hoy quitémonos toda, mire hermano, no importa si tenemos años de congregarnos, no importa si estamos sirviendo ya, en mi caso, no importa que yo predique, hermano, un predicador también puede estar endemoniado. ¿Qué le parece? Es que esto se trata de que entremos en el reposo, pero para entrar en el reposo necesitamos una liberación interna. Necesitamos pedirle, hermano, a donde lo quiero llevar es: iglesia, esto no se trata de ir a buscar al vecino y reprenderle los demonios a él. Es más, esto no se trata ni siquiera de ir a orar por el cónyuge y reprender los demonios al cónyuge. No, ¿sabe de qué se trata esto? Que nosotros vayamos delante de Dios y empecemos a pedirle, hermano, pero con todo nuestro corazón. Y yo quiero que usted lo empiece a practicar a partir de hoy. Empiece a suplicarle al Señor: Señor, yo necesito ser libre, Señor, por favor. Yo anhelo tu libertad, Señor. Yo anhelo que quites todo estorbo que pueda haber dentro de mí, porque yo sí quiero entrar en tu reposo. Yo sí quiero reposar, Señor. Que empecemos a pedirle al Señor, hermano. Pídale usted, abra su boca y ahí en su momento con el Señor: yo quiero ser libre, dame tu libertad, Señor, dame tu libertad. Dice tu palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Oh, hermanos, tengo que decirle otras cosas. Entonces hay una libertad interna. Hay una libertad interna. Para entrar en el reposo necesitamos una libertad interna. Interesante que la gran mayoría de estos casos Jesús los hizo en una sinagoga. Esto es tremendo, hermano. Esto yo decía: Dios santo. Entonces las iglesias necesitamos despertar a esto.
Hermano, que se caiga todo fariseísmo de nosotros, porque mire, ¿cuál era el problema de los fariseos, hermano? Que Jesús les daba a entender que estaban endemoniados y ellos se enojaban. Por nosotros están diciendo esto. Sí, ¿por quién más los iba a decir? Por ellos que andaban mal, hermano, pero nunca lo aceptaron. Ese es el error en el cual puede caer la iglesia y nunca entra en el reposo. ¿Por qué? Porque siempre creemos, no, esta enseñanza es para aquel, esta enseñanza es para el otro. Qué bueno que hubiera venido mi suegra hoy, esa enseñanza es para ella. ¿Por qué no vino hoy aquel? ¿Y para nosotros cuándo? No, hermano, aprendamos primero a ponernos el escáner nosotros mismos. Y ya va a ver cómo vamos a avanzar. Ya va a ver cómo el Señor va a trabajar en nuestro interior. Cuando aprendemos a ponernos la palabra a nosotros mismos y no a nadie más, sino que a nosotros mismos, hermano. Entonces las cosas empiezan a funcionar. Entremos en el reposo con una liberación interna. Lucas 13:10. Lucas 13:10 dice: Jesús estaba enseñando. ¿Dónde cree que estaba otra vez? Mire, en la iglesia. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. ¿Cuándo? Un día de reposo. Otra vez, todo lo que pasó en el día del reposo es necesario que nos pase hoy, porque estamos en el reposo. Y si hay algo que no nos deja, hermano, entrar en el reposo, entonces pidámosle ayuda al Señor y entremos en el reposo. Pero si yo le pudiera cambiar el nombre a este mensaje, todo esto nos estorba para entrar en el reposo. Hermano, un problema interno, un problema espiritual interno nos estorba para entrar en el reposo. Ahora vemos esta mujer, dice el verso 11, que había allí una mujer que durante 18 años, hermano, se dice, hermano, bien fácil eso, 18 años. Yo creo que ya lo dije una vez, ¿cómo anhelaba yo cumplir los 18 años, hermano? Me acuerdo yo que yo quería trabajar y nadie me daba trabajo porque era menor de edad. Me confieso aquí delante de usted, mandé a falsificar una partida de nacimiento para trabajar. Hermano, ¿cómo anhelaba? Y entonces, qué largo sentí yo llegar a los 18 años. Y esta mujer, durante 18 años, había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Pero esta no era interna, sino que estaba encorvada. Y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Me buscan el versículo donde dice, Jesús dice: ¿acaso esta no es hija de Abraham, que Satanás la ha tenido atada durante todo este tiempo? O sea, era una enfermedad. ¿Cómo le digo esto? No, era una atadura de Satanás disfrazada en una enfermedad. Así es una atadura que Satanás había puesto en su cuerpo, disfrazada por una enfermedad. ¿Cuántos casos habrán así, hermano? ¿Cuántos casos que creemos que son casos clínicos, médicos, y en realidad no lo son? No estoy diciendo que todas las enfermedades también son demonios, no se vale generalizar todo, pero ¿cuántos casos habrá de gente enferma que no es una enfermedad, sino que es una atadura de Satanás? Difícilmente se puede reposar así. Difícilmente se puede entrar en un reposo, hermano. Eso es hablando físicamente. Ya voy a darle otra aplicación. Miren lo que dijo Jesús cuando la liberó, porque se enojaron, hermano. Es que es otra cosa. Otro día lo vamos a ver, que esos fariseos cómo estorbaban el ministerio de Jesús, hermano. Cómo Jesús queriendo hacer el bien y ellos: ¿y por qué sanas el día de reposo? Hermano, en vez de alegrarse que una de sus hermanas, una sierva del Señor, había sido liberada, ellos empezaron a cuestionar: ¿y por qué la sanaste en el día de reposo? O sea que esos infelices, hermano, se divertían quizás en ver a la mujer ahí encorvada. No se alegraron que la mujer se pudo enderezar después de 18 años, sino que se pusieron a murmurar. Entonces Jesús les dijo esto: esta que es hija de Abraham, mire lo que dice el Señor, hermano, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debería ser librada de esta ligadura en un día de reposo?
Por eso entremos en el reposo. Hermano, ya hablamos de los estorbos internos. Demonios, espíritus inmundos que nos pueden estar estorbando en nuestro reposo, pero que al entrar en el reposo el Señor, hermano, nos libera de eso. Si buscamos libertad, la vamos a obtener, hermano. Descansemos en la obra de Cristo. Cristo ya lo hizo, hermano. Solo busquemos la libertad en Cristo, pero también busquemos la libertad, hermano, externa. Que podamos servir al Señor libremente, hermano. Que podamos servir al Señor sin ataduras, hermano. Y otra vez me dirá alguien: hermano, usted está loco, ¿a quién le vino a predicar? ¿Dónde estaban estos pues? ¿Lo fueron a sacar allá a algún estanco? ¿Lo fueron a sacar allá a algún prostíbulo? ¿A alguna discoteca? ¿Dónde estaban? En la iglesia. ¿Cuánto tiempo tenía de congregarse esta hermana? 18 años. Y esos 18 años había estado atada, no había entrado en el reposo. Pero un día llegó ese bendito reposo, hermano, y la desató y la liberó. Y entonces pudo entrar a ese reposo. Eso es lo que Dios quiere hacer, hermano, que entremos en el reposo. Si hay ataduras, hermano, por muy arraigadas que estén, déjeme decirle que a partir de hoy el Señor va a empezar a hacer esas obras de libertad en nosotros, hermano, para que podamos servirle a Él fielmente, para que podamos servirle a Él fielmente. En el nombre del Señor, hermano. Oh, en el nombre del Señor, entremos, hermano, pidámosle al Señor misericordia. Esto no se trata de que, oh, hermano, qué pena eso, yo no voy a orar. Hermano, oremos al Señor, pidámosle libertad al Señor. Dígale: Señor, yo necesito ser libre, tanto internamente como externamente. Yo necesito tu libertad. Yo quiero entrar en ese reposo. Hermano, 18 años estar en esa situación. 18 años de estar sirviendo, 18 años de estar, si usted quiere, hermano, ahí en la casa del Señor, congregándose, alabando al Señor, ahí con todas sus limitaciones, pero alabando al Señor. Ahí estaba, discípula, ahí estaba, pero no había entrado en el reposo. Es necesario que toda ligadura, toda atadura sea quitada para que entremos en el reposo, hermano, y podamos obtener, mire, por eso dejé anotaditas estas cosas, que podamos deleitarnos en el Señor. Hermano, el reposo nos va a llevar a deleitarnos en el Señor, nos va a llevar a cabalgar sobre las alturas. ¿Quién que está atado se va a levantar? ¿Quién se va a levantar? Uno que está atado siempre va a estar a nivel tierra. Necesitamos, para entrar a estas tres cosas, para ir a la herencia de Jacob, necesitamos entrar en el reposo. Pero ya hablamos de una libertad interna y una libertad externa. Ahora, hermano, ¿cuál era el problema de esta mujer? Estaba encorvada. Ajá. Vaya, ¿qué dijo el Señor de Job? Tal vez pone Job 1:1. Dice, mire, quiero aplicar esto. Job, el Señor, entre las cualidades que dio de Job fue esto. Dice: un hombre en la tierra de Uz llamado Job. ¿Era aquel un hombre intachable? ¿Y qué? ¿Cuál era el problema de la mujer? Estaba encorvada. ¿Sabe qué es eso? Aplicándolo ya un poquito a lo espiritual, no había rectitud en ella. Hermano, hay un versículo en Isaías, sería lindo si lo hallaran, donde dice que la fidelidad es el cinto. Habla de cintura. La fidelidad tiene que ver con la cintura. ¿Y cuál era el problema de ella? En la cintura, estaba encorvada. Eso es, no podía serle fiel al Señor. Lo intentaba, pero no podía serle fiel al Señor. ¿Sabe usted que hay varios cristianos, muchos cristianos, por no decir un montón de cristianos, hermano, que sí tienen el deseo de serle fiel al Señor, pero no pueden serle fiel porque tienen una atadura? Están encorvados. Y esa atadura es en el cuerpo, porque puede ser un vicio, puede ser una relación prohibida. Hermano, puede ser que tienen algunas otras cosas, mañas, que no se han podido desligar de ellas. Están atados y tienen la intención de servir y de buscar al Señor, pero no pueden porque están atados. No hay rectitud en ellos. No hay rectitud en ellos, hermano. Pero déjeme decirle
que cuando nosotros realmente buscamos al Señor con una tremenda necesidad y le somos sinceros al Señor: Señor, yo quiero serte fiel, pero no puedo, quítame esta atadura. El Señor se encarga de quitar toda atadura, hermano, para que podamos estar derechitos delante de Él, para que podamos estar rectos delante de Él, para que podamos estar fieles delante de Él, hermano. Entonces mire, que se ha quitado toda atadura para entrar en el reposo. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham ahí en Génesis 17? Anda delante de mí y sé perfecto. Eso es caminar sin andar como la mujer encorvada. Eso es, hermano, que tengamos una vida intachable delante de Dios. Si es posible, si es posible, cuando entramos en el reposo. Toda atadura se va, todo aquello que nos impide serle fiel al Señor se va. Y entonces, hermano, hay una rectitud en nuestro caminar. En el nombre del Señor, que se vaya toda atadura. Ahí está, mire, la justicia. Ese es Isaías, mire que la justicia será ceñidor de tus lomos, y la fidelidad ceñidor de tu cintura. La fidelidad tiene que ver con cintura, y el problema de esa mujer era en la cintura. Aplicándolo, hermano, es una persona que sí busca al Señor, se congrega, fíjese, se congrega, ahí vienen, pero hermano, hay ataduras que no le dejan ser fiel al Señor. Pero en el nombre del Señor, entremos en el reposo, hermano, que se nos quite toda atadura que no nos deja ser fiel al Señor. Veamos otro. Vamos a ver si este también es en el día ahí en la sinagoga. No, a este lo llevaron, fíjese, lo llevaron. Dice Juan 9:13. Lo hemos estado leyendo un poquito a este. Llevaron ante los fariseos. Tengo que ir a chequear. Este estaba, creo, hay que ir a chequear donde estaba, fíjese. No me dio chance de ir a chequearlo, tal vez ahí en los primeros versículos. Pero el asunto es que este es un ciego de nacimiento y Jesús lo sana. Este es de que hablamos el domingo un poquito, de que le hizo barro el Señor con saliva, dice que hizo barro y le untó en los ojos. Y entonces lo mandó a lavarse al estanque de Siloé. Y entonces pudo ver. Pero ese milagro también fue en un día de reposo. Dice que llevaron ante los fariseos al que había estado ciego, y era un día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Otra de las cosas que necesitamos para entrar en el reposo, hermano, quiero ir aplicando esto directo, no quiero dar muchos rodeos. Otra de las cosas que necesitamos para entrar en el reposo es que se nos abran los ojos. Es que se nos abran los ojos. Y otra vez voy a repetir lo que dije el domingo. Hermano, cuántas cosas yo como pastor no he visto y que ahí están. ¿Cuántas cosas Dios las tiene para usted, pero está ciego delante de ellas? No las ha visto. ¿Cuántas cosas el Señor, hermano, tiene para nosotros y no las hemos visto? Oh, hermano, yo creo que si el Señor nos permitiera abrir los ojos bien, yo creo que quedamos impresionados, hermano, y realmente quedaríamos cautivados por el Señor y no pensaríamos en nada más que en el Señor, hermano. ¿Desde cuántas cosas se nos tienen que abrir los ojos? Porque alguien me puede decir: hermano, ahí está hablando de un ciego. Sí, pero yo le aseguro, hermano, que nosotros ante algunas cosas estamos ciegos, no las vemos. Entonces, para entrar en el reposo necesitamos, hermano, que se nos abran los ojos. Por eso estamos viendo todas las cosas que Jesús hizo en un día de reposo. Como quien dice, este no había podido reposar porque estaba endemoniado. Este no había podido reposar porque estaba atada, hablando de los dos casos anteriores. Y este no había podido reposar porque estaba ciego. O sea, tres cosas que nos pueden impedir entrar en el reposo: problemas espirituales, ataduras y ceguera.
que nos impiden entrar. Para entrar en el reposo necesitamos esos milagros. Ese es el mensaje de hoy, hermano. ¿Y para quién es el mensaje? Para todos nosotros, hermano. Necesitamos esos milagros que ocurrieron en el día de reposo. Los necesitamos nosotros para entrar en el reposo del Señor. Oh, sí, tendríamos que cantar con todas nuestras ganas aquel himno: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Sí, tenemos que pedirle, hermano, tenemos que pedirle estas cosas. Señor, abre mis ojos, abre mis ojos. Entonces mire, hay unas cosas que usted y yo las sabemos, pero no las hemos masticado bien. Por ejemplo, en 1 Corintios 2, ahí busquen los versículos, el Señor dice que nos mostrarán cosas que ojos. ¿Cómo es eso entonces? Ve que si hay cosas que no hemos visto. Ve que si hay cosas que están en lo oculto que no hemos visto, hermano, y que si nosotros no las anhelamos, nunca las vamos a ver. Le voy a leer ese versículo, lo tienen acá. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios, yo subrayé ahí, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes, hermano? Para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Entonces, hay cosas que ojo no ha visto. Quiere decir que en algunas cosas estamos ciegos. Quiere decir que no todo lo sabemos, hermano. Hay cosas que están preparadas para nosotros que ojo no ha visto. Eso es, que se abran nuestros ojos. Eso es, hermano, que la ceguera nuestra sea quitada y que empecemos a ver esas cosas. Ahora, ¿dónde están esas cosas? Volvamos allá. ¿Dónde están esas cosas? Pero a nosotros, ¿dónde las buscamos entonces? A nosotros, Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y yo subrayo ahí, aún las cosas profundas en Dios. Hermano amado, esas cosas que ojo no vio no están a la orilla, están en lo profundo. Cuando Jesús discipulaba, había una gente que se quedaba a la orilla. Pero cuando ya Jesús se iba a lo profundo, esa gente se quedaba en la orilla, no se metía a lo profundo. Entonces ellos nunca vieron lo que pasa en lo profundo. Ellos siempre vieron las cosas de la orilla, pero nunca vieron lo que pasa en lo profundo. Y hay un llamado para nosotros, y es que nos metamos a lo profundo. Y ahí se nos van a abrir los ojos de las cosas que ojo no vio, ni oído oyó. En Lucas capítulo 5, hermano, hay unos versículos que sería bueno verlos. Dice, cuando acabó de hablar, o sea que Jesús, sería bueno que lo pusiéramos, tal vez lo ponemos desde el 1, lo ponemos desde el 1. Fíjate que es que quiero mostrarle que hay dos tipos de grupos, hermano, de personas. Hay unos que solo se quedan a la orilla. Hay unos que no avanzan, hermano. Aquí no hay ninguno. Y diga conmigo amén, hermano, por favor. No, aquí no hay ninguno. Aquí no hay ninguno. Todos nosotros vamos a lo profundo, hermano. Vamos a lo profundo, vámonos a lo profundo. Mire, dice que aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban sus redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de la tierra. Todavía, él ya se subió a la barca, pero él dice, Simón, sepárate un poquito de la tierra. Pero dice, hermano, que sentándose enseñaba a las multitudes. O sea que de la barca todavía los que estaban a la orilla escucharon el discipulado. Pero se quedaron a la orilla. Dice que sentándose enseñaba a la multitud desde la barca. Hoy sí,
Hoy sí, verso 4, tal vez hoy lo ponemos en la enseñanza, que ahí marqué algunas cosas. Cuando acabó de hablar, o sea, la gente sí quedó a la orilla. La multitud sí quedó en la orilla. Pero cuando acabó de hablar le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas. Ahí ya no llegó la multitud. Esas cosas que vio Pedro y compañía no las vio la multitud. Cosas que ojo no vio. ¿Dónde están las cosas que ojo no vio? Están en lo profundo, hermano. Queremos ver las cosas sobrenaturales en Dios. Dejemos la orilla y avancemos a lo profundo. Dejemos, hermano, ya una vida a medias con el Señor y empecemos a meternos con el Señor de manera profunda con Él, de manera convincente con Él, y vamos a entrar en el reposo. Entonces, estando ya en lo profundo, echa ahí las redes para pescar. Entonces Pedro dice: hay algunas cosas, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así hicieron, y mire, hermano, lo que pasa en lo profundo. Recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Cosas que ojo no vio. ¿Sabe qué? Entre muchas cosas que decir aquí, hermano, necesitamos, mire, número uno, necesitamos entrar a las profundidades en Dios para que se nos abran los ojos. Pero eso lo vamos a lograr a medida que nosotros nos vayamos discipulando. Porque ahí también está, eso es lavarnos los ojos en el estanque de Siloé. ¿Alguien sabe qué significa Siloé? Enviado, enviado, enviado. Hay que estarnos lavando en el estanque de un enviado. Y eso, ¿sabe qué? Va a hacer que nuestros ojos se vayan aclarando, que nuestros ojos se vayan abriendo, y que empecemos a ver las cosas que no se ven a simple vista, las cosas sobrenaturales. Y al ver las cosas sobrenaturales, vamos a entrar en el reposo. Me está costando salir de ese punto, pero aquel siervo de Eliseo, ¿cuándo reposó? Aquel que no podía ver el ejército contrario, hermano, que solo miraba el ejército contrario, y se asustó y dijo: ¿a qué hora, Eliseo, vamos a derrotar este ejército tan grande? ¿Qué hizo Eliseo? Padre, te pido que le abras los ojos a este y pueda ver todo el ejército que está a nuestro favor. Y le ocurre ese milagro. Entonces él se le abren los ojos y puede ver lo que ojo no vio, pero lo puede ver él. Y cuando mira todo aquel ejército que está, hermano, a favor de él, descansó. Dijo: si así es esto, dijo, tranquilo, ya tenemos la victoria segura. Hermano, cuando nuestros ojos se abren para ver más allá de lo natural, aprendemos a entrar en el reposo del Señor. Aunque las cosas parezcan oscuras en el mundo natural, pero cuando nuestros ojos van más allá del mundo natural y podemos ver todas las promesas que Dios tiene para nosotros, vamos a poder descansar tranquilamente y vamos a entrar en ese reposo. Que se abran nuestros ojos, hermano, que se abran nuestros ojos, que se abran nuestros ojos, que se vaya toda ceguera de nosotros, hermano, y que podamos ver esas cosas. Mire, veamos otro, Mateo 12:9. Otro que estaba en la sinagoga. No sé si corroboraron dónde estaba ese ciego. Sí, pero no estaba en sinagoga. No dice que la Biblia que está en sinagoga. Pero sí pertenecía a una sinagoga ese, porque dice que lo expulsaron de la sinagoga. Si usted lee, hermano, todo, mire, le recomiendo que lea Juan 9, hermano. Qué riqueza. Y ahí yo me sentí tentado solo quedarme con ese ciego ahí para sacarle todo. Y quién sabe, más allá no lo hagamos, pero me fui a leer eso, hermano. Qué riqueza hay en ese capítulo 9 de Juan. ¿Sabe que ese tipo decía? Miren, yo no sé quién lo hizo, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Eso no le importaba, hermano. Decía, mire, porque sí le cuestionaban: ¿y quién hizo ese milagro? ¿Quién te lo hizo? Mire, yo no sé, yo solo sé una cosa, que antes era ciego y ahora veo. ¿Sabe qué es eso, hermano? Entrar en el reposo es: yo no sé tanto de doctrina, ni de Biblia, ni de yo solo sé que antes no podía ver y ahora sí puedo ver.
Ese es entrar a un reposo, hermano. Y entre otras cosas dice a ese que lo expulsaron de la sinagoga, le importó, dice, con tal de que él estaba experimentando su milagro, hermano. Pero sí pertenecía a una sinagoga, porque dice que lo expulsaron de la sinagoga, solo porque les declaró que él era un discípulo, sí iba a ser un discípulo del que lo había sanado, y lo expulsaron. Entonces era de una sinagoga. Ahora Mateo 12:9 dice, pasando de ahí entró en la sinagoga, otra vez, hermano, entró en la sinagoga de ellos, y aquí había un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por esto es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada. Otro milagro que sucedió en el día de reposo. Y otro cristiano que estaba en la iglesia. ¿No cree que hay una enseñanza para nosotros aquí, hermano? ¿No cree que todas estas cosas nos pueden estar impidiendo entrar en el reposo? Hermano, deme un ejemplo, hablando de lo espiritual, deme un ejemplo de una mano seca. No puede dar. No hay forma que pueda tener la libertad de dar, hermano. ¿Y a quién se le puede dar? ¿A los pobres? ¿A los padres? ¿Al necesitado? Pero ¿qué tal? ¿No pueden darle lo que es de Dios a Dios? Y hermano, yo no estoy para señalar a nadie. O sea, lo que estoy predicando es, ¿no será que tenemos mano seca? Y necesitamos ser restaurados en nuestras manos. ¿No será que tenemos mano seca? Hermano, lo que estamos viendo ahorita, entremos en el reposo. Vamos a obtener estas cosas, vale la pena entrar en el reposo. Pero digámosle al Señor, Señor, por favor, restaura mis manos. Restaura mis manos, yo no quiero tener manos secas, Señor. Yo quiero ser restaurado en el dar. Yo quiero darte a ti lo que es tuyo. Yo quiero ayudar al necesitado, siempre y cuando tenga, Señor, yo quiero ahí que tú llenes mi mano. Porque, hermano, el que tiene manos hábiles, ese va a tener manos llenas, hermano. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? El Señor bendice la obra de las manos, pero una mano seca no puede obrar, entonces no tiene bendición. Entonces lo primero que tenemos que pedir es, habilita mis manos, Señor, para que todo lo que haga yo con mis manos sea prosperado. Y una vez que tú llenes mis manos, Señor, aparto lo que es tuyo, aparto lo que es para el necesitado, aparto lo que es para mi casa, para mi familia, aquí está, vaya, soy un proveedor. Hermano, habían 3 tipos de cosecha en el Antiguo Testamento que nos dan una enseñanza. Estaban las primicias, estaba la cosecha y estaba el rebusco. Tres. Las primicias, dale a Dios primero. La cosecha es para que sustentes tu casa y los tuyos, que esa es la mayor parte del grano de la cosecha. Hermano, es la cosecha. Y aquello que quedaba allí en los campos, aquellos que después de que cosechaban en los campos, pero de repente quedaba algo ahí, les decía el Señor, cuidadito, le dan una segunda vuelta a sus campos, cuidadito. Lo que quedó después de que cosecharon, eso es para la viuda y para el pobre, para que vaya y recoja. Es lo que hizo Ruth, estando allá en Belén, cuando Ruth llegó. Ella iba a espigar, ella iba detrás de los segadores, de los que iban cosechando, hermano, todo lo que quedaba de la siega. Entonces ellos era la rebusca. Eso es para los pobres. Eso, ahí hay una enseñanza, hermano. Démosle a Dios lo primero. Número 2, seamos responsables con nuestras familias. No vayamos a estar desviando lo que el Señor nos da para el sustento de nuestra familia para otras cosas que no tienen nada que ver. Y número 3, acordémonos del pobre y del necesitado. Y entonces nuestras manos van a estar no secas, sino que van a estar rehabilitadas. Hermano, todo esto nos ayuda a entrar en el reposo, el tener manos
manos habilitadas. Que el Señor restaure, hermano, nuestras manos. Y yo quiero extender un poquito más, porque ¿y qué tal tenemos los pies secos? ¿Cómo se llamaba aquel hombre? Como Mefiboset. Pies secos. Él no es que no tenía pies, sí tenías, pero estaban, ¿sabe cómo dicen algunas versiones acerca de Mefiboset? Tenía los pies tullidos. Entonces, hermano, toda área que se ha secado en nuestra vida, que el Señor la restaure, hermano. Puede ser, hermano, que tenemos una sequedad en el corazón. Hermano, el corazón está seco, hermano. Mire, tenemos ya un buen tiempito de no llorar delante de la presencia del Señor. Está seco nuestro corazón. Que sea restaurado, hermano. Que seas todo desierto sea quitado de nosotros y que seamos tierra fértil. Que seamos una tierra restaurada. Entonces, que nuestras manos estén habilitadas, que nuestros pies estén, que todo nuestro ser esté restablecido, hermano, para poder entrar en el reposo del Señor. Entonces, mire, este hombre también, hermano, en el día de reposo fue restaurado. Aquí, hermano, yo no sé cómo voy con el tiempo, amados. Bueno, son las 8:37. Aquí me gustaría hablar de algo que el Señor nos decía el domingo. ¿Se acuerda de una de las profecías del domingo? Hablando de algo seco. ¿Ah? De la vara. Tal vez ponen lo que dice el número 17 y 18. Como algo seco en la presencia de Dios toma vida, reverdece. Como una vara, hermano, una vara que a saber cuánto tiempo atrás la habían cortado. ¿Sabe usted que esas varas pasaban de generación en generación? ¿Sabe usted que esa vara que tenía Aarón es la vara que anduvo Leví a saber cuántos años atrás? Por lo menos 430 años atrás. Y esa vara el padre se la heredaba a su primogénito. Y ese se le daba a su primogénito. Cuando iban a revisar la información de esa vara, ahí estaba la genealogía de ellos. ¿Cuánto tiempo tenía esa vara de estar cortada? Era una vara seca, pero que cuando entró a la presencia del Señor con un propósito, dice allí ese versículo: aconteció que el día siguiente Moisés entró a la tienda del testimonio, y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví, mire ahí está, mire, Leví había retoñado, había echado botones y había producido flores y había producido almendras maduras. Todo lo que está seco, hermano, en la presencia del Señor puede reverdecer. Que toda mano seca en el nombre del Señor reverdezca, hermano, y pueda dar fruto, hermano. Que seamos esas manos bendecidas. ¿Qué le parece si levanta su manito derecha, levántala, o si quiere las dos, levántela. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que nuestras manos sean rehabilitadas, que nuestras manos sean reverdecidas. Señor, bendice la obra de nuestras manos. Queremos, Señor, entrar en ese reposo, pero haz en nuestras manos el milagro que hiciste en las manos de ese hombre. Señor, que le volviste la vida a esa mano, que nuestras manos hoy queden restablecidas, que nuestras manos hoy queden habilitadas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Hermano, entremos en el reposo. Allí en ese mismo capítulo, solo que más abajito, en el verso 22, mire, aunque este versículo no dice en el día de reposo, pero al leer el contexto, porque está bajito después de, leímos lo de la mano seca, está en el verso 12, Mateo 12:12. Este otro milagro fue en el día de reposo, en el verso 22. Dice que entonces le trajeron un endemoniado. Mire cómo estaba esta persona. Y la dejé en este orden porque ya hablamos de un endemoniado, ya hablamos de un ciego. Por eso lo dejé en este orden, porque ya expliqué cómo en el día de reposo
hermano, un endemoniado fue liberado, como un ciego en el día de reposo le dieron la vista, pero dice que este tipo, aparte de endemoniado ciego, era mudo. Híjole, hermano, este sí que estaba peor la cosa. O sea, mire, este estaba endemoniado, estaba ciego y mudo. Otra de las cosas que nos impide entrar en el reposo es cuando tenemos problemas en nuestra boca. Hermano, y apliquemos esto directito, no tengo tiempo para explicar muchas cosas. ¿Por qué nos cuesta alabar al Señor a veces? ¿Por qué nos cuesta a veces decirle gracias al Señor, hermano? ¿Cómo hay impedimentos en nuestra boca para alabar al Señor, para darle un agradecimiento al Señor, para darle una alabanza, una adoración al Señor? ¿Cómo de repente nuestra boca tiene problemas, hermano, para abrirse? No hay palabras. Y vuelvo a esto, no estoy señalando a nadie. Necesitamos ser libres en nuestra boca, hermano. Necesitamos entrar en ese reposo. Por eso estamos viendo los milagros que Jesús hizo en el día de reposo, porque esos milagros nos hablan directamente a nosotros, que tienen que ocurrir en nosotros para que podamos entrar en el reposo. Y aquí tengo que hablar directamente de lo que pasó hermano, en el día de Pentecostés. Dice que estaban todos reunidos en el aposento. Ahí está, mire. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Verso 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Empezaron a hablar. Y dice, hermano, según el Espíritu les daba, yo subrayé lo último ahí, les daba habilidad para expresarse. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que nuestra boca esté llena y esté habilitada. Para que nuestra boca no se calle, hermano, de darle alabanza al Señor en todo tiempo. Para que nuestra boca no se calle y pueda profetizar. Para que nuestra boca no se calle y hable a otro de la palabra del Señor. Para que nuestra boca siempre haya una alabanza continua y que realmente se cumpla lo que cantamos. Yo soy una alabanza caminando. Donde tú andes, donde yo ande, anda una alabanza de Dios en nuestra boca. Anda una alabanza para el Señor en nuestra boca. Eso es, hermano, que nos quiten todo impedimento en el habla. Pero eso solo lo hace el Espíritu Santo. Entremos en el reposo. Pidámosle la llenura. No dejemos de pedir la llenura del Espíritu Santo, hermano. Una y otra vez, Señor, lléname, lléname, lléname. Porque eso va a habilitar nuestra boca. Eso dice que les dio habilidad para expresarse. Entonces, otro personaje que fue sano en un día de reposo, hermano, y que el Señor llegó, el reposo llegó, Cristo llegó y pudo entrar en el reposo. Juan 5:8, Jesús le dijo: levántate y anda. Y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Y ahí está, mire, y aquel día era día de reposo. Algunos dicen que este hombre era paralítico. Fíjese que la Biblia no dice que era paralítico, solo dice que estaba postrado en una camilla. Hermano, si aquella mujer que estaba encorvada era terrible, 18 años, dice que este estaba 38 años, había estado postrado en esa camilla. 38 años. Yo tengo 40, ya me siento viejito, imagínense. Pero 38, hermano, 38 años. ¿Cómo se da estar 38 años en una camilla, postrado? ¿Y sabe qué? Él estaba esperando que un ángel descendiera del cielo y agitara las aguas para ver si alguna de esas, hermano, entraba a esas aguas movidas por el ángel. Ese es un falso evangelio, es una falsa esperanza, hermano. Aunque unos dicen que era un ángel de Dios, hay que revisar bien eso, pero me parece que le estaba quitando la atención a Jesús. Ese hombre que estaba postrado en esa cama tenía su confianza en un ángel que de vez en cuando bajaba y agitaba ese estanque, y si él corría, hermano, era sanado. Pero si alguien se le adelantaba, tenía que esperar otro turno. Y así se había pasado
38 años, esperando. ¿En quién tenemos nuestra confianza? A veces no avanzamos como este. Entre todas las cosas que podemos sacar de este caso, es que no hay un avance, está estancado. Hermano, perdóneme, perder 38 años de su vida sin ningún avance. Está postrado. ¿Por qué? Porque tenía su confianza en algo que no era el Señor. Y Jesús llega y le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Y sabe qué le contesta? Es que, hermano, cuando estamos mal, hermano, aún nuestra mente está mal. Fíjese que el Señor llega y le: ¿quieres ser sano? Hermano, ¿cuál sería la respuesta de un enfermo de 38 años? Sí, Señor, esperando esto. ¿Sabe qué le dijo él? Es que no hay nadie que me meta al... ¿Por qué no leemos eso? Ayúdame a buscarlo ahí. A buscar. El enfermo, pero desde antes, cuando Jesús le pregunta: ¿qué quieres? ¿O quieres ser sano? Cuando Jesús lo vio acostado ahí, supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición y le pregunta: ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta. Hermano, directito, ahorita, Señor. Pero miren lo que le contesta. El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro va. ¿Qué respuesta es esa, hermano? ¿Dónde tienes la confianza? ¿En qué tenemos la confianza? Hermano, a veces nuestra confianza está muy desviada y eso nos mantiene estancados y no podemos entrar en el reposo porque no hemos aprendido a tener nuestra confianza en el Señor. Oh, hermano, si nuestra atención está desviada, pidámosle al Señor: Señor, yo quiero clavar mis ojos en ti. Yo quiero estar con mi mirada puesta en ti, el autor y consumador de la fe. Ahí quiero tener mi confianza. No me importa qué está pasando aquí, yo quiero tener mi confianza en ti, Señor. Y eso nos va a ayudar a entrar en el reposo, hermano. A entrar en el reposo. Pero no entraba en el reposo, estaba paralítico, no estaba postrado, pues estaba sin avance, no podía avanzar en la vida. ¿Por qué? Porque su confianza la tenía en otro lado. Veamos un último caso. Me gustaría, yo creo que vamos a tratar de agarrar uno por uno, hermano. Déjeme decirle que esta enseñanza está así como muy, muy general. Créame que en cada uno de esos casos podemos sacar algunas otras enseñanzas. Yo creo que vamos a agarrar uno por uno. Lucas 14:1. Sobre todo este último, hermano. Aconteció que cuando Jesús entró en la casa de uno de los principales de los fariseos, ¿cuándo? Un día de reposo, para comer pan. Ellos le estaban observando cuidadosamente. Y allí frente a él estaba un hombre hidrópico. Alguien dirá: ¿con qué se come eso? Así dije yo también, me fui a investigar qué era eso. Ya le voy a decir. Dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley, a los fariseos, les habló diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaban silencio. Y él, tomándolo de la mano, lo sanó y lo despidió. Otro milagro en el día de reposo. O sea que esto también nos tiene que pasar a nosotros. Todo aquel que quiere entrar en el reposo, tenemos que pasar por ahí. La enseñanza aquí, hermano, es cómo entramos al reposo para poder deleitarnos en el Señor, para poder cabalgar sobre las alturas y para poder, hermano, heredar, valga la redundancia, la herencia de Jacob. Tenemos que deleitarnos en el reposo, tenemos que entrar en el reposo. Y para entrar en el reposo, ya le voy a poner el resumen ahí, pero entre las cosas: libertad interna, libertad externa, que nos abran los ojos y todo lo demás que hemos dicho. Y este último caso, que nos sanen de esa enfermedad, hidropesía, algo así se llama esa enfermedad. ¿Sabe qué es eso? Acumulación de agua. Es retención de líquidos. Es una persona que no tiene la capacidad, no sé si, hermano, me hace falta investigar y a veces digo unas cosas que no,
pero no puede digerir el agua. No sé si se puede usar ese término. Aquí está la doctora que me ayude, ¿va? Es que la comida se digiere, ¿va? Pero el punto es que el cuerpo no tiene la capacidad de expulsar el agua. O sea, se toma agua, pero esa agua no sale. Entonces llega un punto donde el cuerpo se hincha. Hermano, yo fui a investigar un poquito. Estaba viendo unas imágenes que a esa gente que les pega eso, fíjese que le ponen los dedos así y se les queda hundido ahí el pedazo donde los presionan. También, ¿va? Entonces esa acumulación de líquido, hermano, no se puede procesar el agua. ¿Qué es el agua? ¿Qué es agua? La palabra. ¿Sabe qué es esto en lo espiritual? Hay gente que nunca puede entender la palabra del Señor. Hidrópicos espirituales que reciben palabra, pero nunca la digieren, nunca llevan la palabra a la práctica. Hermano, yo no sé usted si conoce a alguien que sabe de Biblia, hermano. ¿Cómo saben de Biblia? Pero mire cómo viven. Hidrópicos, el agua no hace nada en ellos. No tiene ningún proceso de bendición el agua en ellos. Son hidrópicos espirituales que se llenaron tanto de letra, pero no de revelación. ¿A quiénes les pasó eso? A los fariseos. Oh, esos tipos letrados, hermano. Ellos sabían de Biblia, hermano, hasta de memoria, pero nunca tuvieron revelación. Hidrópicos. Entonces, hermano, yo escuchaba a un predicador, ya días no escucho al pastor Adrián Royer, un hombre que no es del ministerio, fíjese, pero cómo me enseñó a mí escuchaba siempre que iba para el trabajo a las 6:30 de la mañana, pasaban El Amor que Vale, y yo me gustaba esos 30 minutos, cuántas cosas aprendí, y él decía algo, no es tanto lo que sabes, sino que lo poco que sabes, ponlo en práctica. Lo poquito que sabes de la Biblia, ponlo en práctica. Pero ¿de qué sirve? Decía él. ¿De qué sirve saber tanta Biblia? Y es poco lo que ponemos en práctica. Entonces nos podemos volver hidrópicos espirituales, que recibimos tanta palabra, hermano, tanta palabra. Pero eso no hace nada en nosotros, sino que se va acumulando. ¿Y qué es eso? Se hincha. ¿Qué es hincharse en la Biblia, hermano? Tiene que ver con la levadura. Y la levadura me habla de hipocresía. Nos volvemos hipócritas. ¿Qué es hincharse? También tiene que ver con ensoberbecerse. Ese pastor a mí no me enseña nada. Yo sé más que él. No tiene la capacidad ese pastor. Nos volvemos hidrópicos espirituales. Y no podemos entrar en el reposo. Hermano, que el Señor nos ayude y obre en nosotros, así como sanó a ese hidrópico, porque en algún punto nosotros a veces somos orgullosos. Y mire que estoy hablándome, incluyéndome, en algún momento llegamos a ser orgullosos. En algún momento nos hinchamos por soberbia. En algún momento, hermano, la levadura nos llega. Por eso la palabra dice, Pablo dice, que nos limpiemos de toda levadura. Hay que limpiarnos, porque eso nos impide entrar en el reposo. Hermano, que podamos, mire, que agarremos esta enseñanza. Tal vez ponen el resumen, ya con esto cerramos. Hermano, que agarremos esta enseñanza, todas estas cosas, y a saber cuántas más, hay que irlas a buscar. Hermano, sucedieron en un día de reposo. El endemoniado en un día de reposo recibió la libertad interna. La mujer encorvada en un día de reposo recibió la libertad externa. El ciego de nacimiento en un día de reposo recibió la visión. El hombre de la mano seca en un día de reposo recibió la restauración en su mano. El mudo, aquel que estaba, aparte de que estaba mudo, estaba endemoniado y tenía otra situación ahí. Allí le devolvieron el habla. Aquel hombre que por 38 años estuvo postrado, en un día de reposo le rehabilitaron. Y el hidrópico, en un día de reposo, lo sanaron. ¿Cuántas cosas suceden en el día de reposo? Hermano, necesitamos entrar en el reposo.
Mire, hoy más que preguntas, yo quiero ministrar este tema. Tal vez ahí me ayudas con el piano. Y ahí los hermanos de alabanza suben. Más que preguntas, yo quiero que oremos, hermano, y le pidamos al Señor: Señor, yo quiero entrar en el reposo. Obra en mí, así en esas cosas. Señor, ayúdame a tener una libertad interna, externa, mi visión. Si hay alguna área de mi cuerpo que está seca, Señor, restáurala. Tengo dificultades para hablar del Señor, para alabar al Señor, para adorar al Señor. Ayúdame. Le ruego que se ponga de pie. Estos 5 minutitos que nos quedan para las 9, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que queremos entrar en su reposo. En el nombre de Jesús, cierre sus ojitos. Aleluya. Amados, seamos honestos con nosotros mismos. Y como dice la palabra, esforcémonos por entrar en su reposo. Alcancemos deleitarnos en el Señor, a cabalgar sobre las alturas y a poder ser alimentados, dice la Biblia, con la herencia de Jacob. Pero para esas 3 cosas, entonces, tiene que cumplirse primero el tener el día santo del Señor como nuestro mejor día. En el nombre de Jesús, Padre, ahí yo le ruego que abra sus labios. Ore al Señor ahí por usted mismo. Ahorita no vamos a orar por nadie más. Dígale usted: Señor, yo quiero entrar en este reposo. Yo quiero entrar. Señor, quiero valorar esa obra que tú hiciste por mí. Yo quiero, Señor, que así como hiciste estos actos de bendición para estas personas, la hagas también conmigo, Señor. ¿Cuál sería, imagínense ustedes, ahí con sus ojitos cerrados, déjenme decirle esto: ¿cuál sería el comportamiento de la mujer encorvada después de 18 años poder enderezarse y empezar a apreciar el mundo de una manera diferente? Libertad. Ha de haber sido un regocijo, hermano. Imagínense ese hombre que por 38 años estuvo esperando un milagro y que en un momentito llegó Jesús y lo liberó. ¿Cómo sería su vida después? Podemos leer ahí en Juan capítulo 9 cómo fue la vida de ese ciego después de que nunca había apreciado el mundo, nunca había apreciado lo que tenía alrededor, y de repente el Señor le abre los ojos en un día de reposo y pudo empezar a experimentar, a observar las cosas. Su vida cambió. Entremos. Eso está para nosotros. Hay cosas que ojo no vio, que han sido preparadas para nosotros. Pidámosle al Señor que se nos abran los ojos. Hermano, Dios tiene promesas para ti, pero que de repente no las vemos. Pero hoy, esta noche, podemos decirle: Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos. Yo quiero ver lo que tú tienes para mí. Yo quiero ver lo que tú tienes preparado para mí. Abre mis ojos. Si hay estorbos en mi interior, yo quiero ser libre, yo quiero ser libre. Ahí, hermano, pidamos libertad al Señor. No importa dónde estés sirviendo, no importa cuánto tiempo tienes de ser cristiano, no importa cuánto tiempo tienes de congregarte, no importa, pidamos libertad interna. Señor, libérame. Quita todo, Señor, estorbo espiritual de mí. Señor, si hay alguna atadura en mí, por favor, desátala. Como hiciste con la mujer encorvada, desátala. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, ministra esta palabra a tu iglesia. Queremos entrar en tu reposo. Queremos que el reposo obre en nosotros. Ver tu gloria.
grandeza En el nombre de tu Jesús. nombre voy a desear. En el nombre de Jesús. Desear. Ayúdanos, Ver ayúdanos. tu gloria y tu belleza, la grandeza de tu nombre voy a desear. Anhelamos tu libertad, anhelamos esos milagros que hiciste en el día de reposo. Hoy es el tiempo donde nosotros los necesitamos, Señor. Es el tiempo ahora donde necesitamos que obres en nosotros. Padre, yo oro por la iglesia, oro por los hermanos, oro por la congregación que me ha dado a pastorear. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entrar en el reposo. Queremos ser una iglesia que entramos en el reposo. Ahí, Señor, recibimos esa herencia de Jacob, recibimos el volar sobre las alturas, recibimos, Señor, el deleitarnos en ti. Que nuestro deleite esté en el Señor, que nuestro sustento venga del Señor y que nuestra exaltación venga de la mano del Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, habilítanos, habilita nuestras manos, nuestros ojos, habilítanos, Señor. En el nombre de Cristo entramos en el reposo, entramos en el reposo. Gracias te damos esta noche. Recibimos tu palabra, recibimos, Señor, esta administración y sabemos que tú tienes cosas grandes para nosotros. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Que hoy mis ojos vuelvan a ponerse en ti. Me puedes hacer reverdecer, hacer de mí algo nuevo. hacer de mí algo nuevo. Gracias, Señor. Hacer que hoy mis ojos vuelvan a ponerse en ti. Me puedes hacer reverdecer. Ahí el Señor te hace reverdecer. Hacer de mí algo nuevo. Entremos en esa vida. Hacer que hoy entremos en ese reposo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Llévanos con bien a nuestras casas. Que tu bendición vaya con nosotros. Guárdanos, protégenos. Que tu mano poderosa esté con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que Dios le guarde. Que Dios le bendiga. Aleluya.